Hola, soy el profesor Alan y estás en el taller del bebedor. Este es un espacio educativo donde platicamos de diferentes temas vinculados a las bebidas alcohólicas. Y el día de hoy vamos a platicar de un asunto que estuvo sonando en redes sociales a finales de la semana pasada y bueno, todo el fin de semana y principio de esta, que es sobre la guerra del champán. Si nosotros nos metemos a internet a buscar sobre estas palabras, o sea, cualquier tema que mezcle guerra y champán, generalmente lo que vamos a encontrar pues, es información sobre dos cosas. Una, lo que es la batalla muy importante de Champaña en la Primera Guerra Mundial, y el papel que jugó la región de Champagne durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que normalmente nos va a dar como resultados. Sin embargo, pues no vamos a platicar de esto. La notita que estuvo circulando en redes sociales fue pues como tratando de relacionar este conflicto económico del Champagne con la guerra en Ucrania. Y aquí me detengo un momentito para recordar que en este canal pues, no nos enfocamos a tratar cuestiones geopolíticas. Para eso siempre recomendamos el programa, perdón, el canal de tu profe de RI, del doctor Jesús López Almejo. Él sí es especialista en geopolítica, él sí hace ese tipo de abordajes, nosotros no, nosotros simplemente direccionamos para allá. Si a alguien le interesan esos temas, es con él. Pero bueno, el detalle está en que sí se presentaba esta situación como si Rusia hubiera presentado una medida, digamos, una contramedida económica en virtud de la guerra en Ucrania. Sin embargo, esto no es del todo correcto. Vamos a explicar por qué. Y es que ahí, si hacemos un poquito de memoria, cuando empieza la pandemia del COVID-19, muchos países empezaron a tomar medidas, eh, digamos, para proteger lo que era su consumo interno, su producción interna. Y uno de estos países fue Rusia. Y pues básicamente la medida proteccionista que tomaron, una de tantas, fue que empezaron a cambiar las leyes de algunas importaciones, entre ellas la ley de importaciones de vino a granel. ¿Por qué esto era importante? Bueno, porque en Rusia existía la práctica de que se compraba vino a granel de otros países. Obviamente se compraba vino más barato porque pues era comprado así a granel, lo mezclaban con el vino que se producía en Rusia, lo embotellaban y lo vendían como propio. Y entonces pues sí tenían como una dependencia bastante grande de otros países. Por ejemplo, España a principios del 2020 le vendía 52 millones de litros. Entonces es bastante, digamos, bastante vino lo que estaban comprando en estas situaciones. Entonces por eso es que decidieron ponerse más estrictos en este tipo de ventas. Y entonces pues España, que pues llegó a vender realmente cantidades muy grandes, terminó vendiendo ese año solamente 1.6 millones de litros. Entonces, bueno, sí fue una reducción dramática. No fue una guerra contra el vino español, eso sí hay que aclararlo. Se perjudicó a muchos países en el sentido de que solían vender este vino y se los dejaron de comprar. Países como Moldavia, como Georgia, Argentina, Uruguay, Sudáfrica, es más, hasta Uzbekistán también se vio afectado. En este momento todavía no aparece Francia en escena. Sin embargo, el 2 de julio del 2021 viene el cambio ahora sobre las leyes de etiquetado, y ahí específicamente se hacía una aclaración sobre el champán que llegaba desde Francia. Y es que pues ya no iba a ser permitido en Rusia que le llamaran champán. Ahora les daban dos opciones.
o llamarlo simplemente vino espumoso, o sea, ponerle la etiqueta que era vino espumoso, o escribir el nombre de champán, pero en ruso, ¿no? Y entonces, bueno, esta fue la medida. Obviamente, al ser el champán uno de los productos más importantes de Francia, uno de los más carismáticos, digamos, en el sentido de identidad, pues obviamente la reacción fue bastante, eh, digamos, bastante violenta en medios. Sí, fueron nuevamente quejas en todos los niveles, porque pues sí, sonaba, la verdad sí, bastante extraño, por no decir absurdo. O sea, una bebida que se hace en un lugar específico, de repente uno no le puede dar el nombre del lugar del que viene, pues suena extraño. Es tanto como decir que de repente en algún país se le ocurre sacar una ley donde al tequila mexicano no se le va a llamar tequila, sino simplemente destilado, ¿no? Más o menos así fue la situación. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, pero si estos productos pues tienen denominación de origen, ¿no? O sea, tienen una serie de reglamentaciones, digamos, que los apoyan. ¿Qué pasó en este caso en particular? Bueno, toda la cuestión de cómo se protegen las denominaciones de origen está basado en lo que es el arreglo de Lisboa. Esta fue eh, una reunión que se tuvo en 1958, donde pues, se acordó proteger el origen de algunos productos. Y de hecho, en el 2015 hubo como la actualización, que es el Acta de Ginebra. ¿Dónde está el problema? Bueno, son solamente 57 países que firmaron estos instrumentos que podían servir como para mediar. El problema es que Rusia no fue uno de esos 57. Entonces, formalmente, desde el punto de vista legal, no existe una obligación para respetar este tipo de arreglos. Y entonces, pues lo que terminó pasando, más allá de ese primer exabrupto, de esa primera molestia, que era muy comprensible, eh, los franceses decidieron apegarse a esta nueva ley de etiquetado, ¿no? Decidieron adaptarse en vez de pelear. A final de cuentas, se le vende a Rusia 1.8 millones de botellas al año, son 35 millones de euros. No es mucho, o sea, en realidad Rusia no es de los principales compradores de champán de Francia. No aparece ni siquiera en los 10 primeros. De hecho, para que nos demos una idea, ellos compran 1.8 millones de botellas. Estados Unidos, que es el comprador número 1 de champán en el mundo, compra 34 millones. Entonces hay una diferencia sí muy grande. Pero bueno, a pesar de esto, Francia decidió no hacer más grande el conflicto, ¿no? Y digamos que hasta la fecha sí andamos con la cuestión de la guerra del champán. Pero bueno, ya que estamos platicando de champán, entonces pues me metí allá a la página oficial del champán, que es champagne.fr, que es donde, bueno, tenemos muchos datos que queremos compartir aquí en el canal. Para que nos demos una idea del tamaño real que tiene la industria del champán, porque sí es cierto, es el vino más famoso, todos lo ubicamos con Francia, pero ya pensando en números, veremos realmente el peso que tiene. Y bueno, hay algunos numeritos interesantes. Son 16.200 viticultores, 130 cooperativas, 370 casas productoras, y en total producen 34.200 hectáreas. Esto es en 3 regiones, en 5 departamentos y 319 municipios. Lo interesante aquí es que de todas esas hectáreas, el 63% son viñedos que tienen algún tipo de certificación ambiental.
Entonces aquí sí vemos un compromiso con la cuestión ambiental, un compromiso, yo me atrevería a decir, bastante fuerte con la cuestión ambiental, ¿no? Y bueno, en total se produjeron 309.1 millones de botellas. Y bueno, ya si ampliamos, digamos, la comparación con otro tipo de vinos espumosos, el 10% del consumo de vinos efervescentes en volumen está vinculado al champán. Y este es un dato realmente increíble, el 21% del consumo de vinos efervescentes en el mundo en valor está vinculado al champán. Entonces estamos hablando de que es casi una cuarta parte. Entonces realmente sí tiene como mucho peso en términos económicos. Y en términos de la superficie de viñedo, bueno, equivale al 0.5 de superficie de viñedo a nivel mundial. Entonces sí es, digo, para hacer un solo producto, sí es bastante grande el peso que tiene esta región a nivel global. Y bueno, en términos de las uvas que se producen, pues son tres principales: 38% Pinot Noir, 31% Menuat y 31% Chardonnay. Y bueno, pues básicamente estos eran los datos que nos interesaba compartir aquí en el canal. Si te gustó el video, dale like. Si te interesa que platiquemos de algún tema en especial o tienes alguna duda, alguna pregunta, nos lo puedes dejar ahí abajito en los comentarios. También, si te quieres suscribir, pues lo agradeceremos. Y si de repente crees que esta información le pudiera servir a alguien o le pudiera resultar interesante a alguien, se la puedes también compartir y ya directamente la persona pues puede tener acceso a la información. Y bueno, pues solamente nos resta recordarte que bebas con moderación para que puedas seguir bebiendo.